En primer lugar, buenas tardes a todos y mi agradecimiento personal y también en nombre de la Fundación Santa Ana a don Manuel Auteda Blanco, que ha tenido a bien invitarnos para participar de esta exposición del libro católico, con esta presentación del libro en homenaje a los 70 años de la ordenación sacerdotal de Monseñor Juan Carlos Ruta. Se trata de una presentación del libro, pero ya de entrada tenemos que empezar a aclarar un poco las palabras, porque si uno dice presentación del libro, piensa en un libro. Y lo que vamos a presentar hoy es una obra que abarca 30 libros. Hablando en términos físicos, son 30 libros que se agrupan en 12 títulos, porque algunos de esos títulos tienen más de un volumen. De hecho, 3 de esos títulos tienen 6 volúmenes cada uno. Por volumen entiendo ahí cada libro que forma parte del título. Ya el explicar esa cuestión de los tomos y volúmenes de la obra es una primera introducción a la misma, que forma parte de la presentación. Pero antes de entrar en tema, los invito a hacer una oración, porque como tenemos que presentar una obra teológica cuyo tema es la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros, es decir, una síntesis del conjunto de la teología dogmática, conviene que empecemos por ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. San José, San Pío X, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El título del conjunto de la obra es La Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Y la obra se ha publicado en la ciudad de La Plata entre los años 1981 y 2010. El primer libro publicado de todo el conjunto de la obra es el que se titula Los nombres de las divinas personas y corresponde al año 1981. Y el último título publicado es Los caminos del ágape en el Antiguo Testamento número 2, que se publicó en el año 2010. Así que es una obra de una envergadura extraordinaria. Extraordinaria en el conjunto de la literatura teológica universal, no solo en la Argentina. Esta obra es fruto de una tarea de años. Implica el esfuerzo de aprendizaje, de reflexión, de meditación teológica de toda la vida del Padre Ruta y su dedicación al oficio duro de escribir. Parte de esta obra la compuso siendo vicario de liturgia y catequesis de la arquidiócesis y al mismo tiempo rector del Instituto de Teología,
Pero otra parte importante también la escribió ya retirado, en una consagración más total a la tarea de escribir. Una tarea, como dije, dura, que implica horas de trabajo solitario, pero que implica también una disciplina enorme de contracción a la labor, al esfuerzo laborioso, trabajoso, arduo de poner palabras por escrito. Por eso quisiera en primer lugar hacer presente como primer punto introductorio que esta obra es el fruto de un amor escribiente, de un amor a Dios y a los prójimos en Dios por Cristo. Esta obra no puede entenderse sino como fruto de un amor sacerdotal, y por eso es muy oportuno hacer esta presentación en la conmemoración del 70º aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Ruta. Ese amor escribiente hay que unirlo al concepto de vivir enamorado, tal como lo expresa el Padre Ruta en la conferencia que se titula De ese modo. Ese vivir enamorado a partir de la fe de Dios, que nos ha dado todo, y a partir de la participación en el amor con que Él nos ha amado, que podemos conocer y vivir solo en la fe, amar al prójimo en Dios, por Dios y para Dios. Empecé hablando del libro, los libros. Esta obra, esta magna obra, abarca, como dije, 30 libros. Y esos libros podemos identificarlos a su vez a partir de los títulos. Yo voy a enunciar primero todos los títulos que constituyen la obra. El primero es La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio. El segundo, que complementa ese, es el Logos Joaneo. Estos dos constituyen lo que en el esquema total de la obra es el tomo primero, como volumen 1 y volumen 2 respectivamente. Luego viene La Vida Trinitaria, Teología del Misterio, y luego Los Nombres de las Tres Divinas Personas, que es el primero en ser publicado. Estos dos constituyen el tomo segundo del esquema total de la obra, como volumen 1 y volumen 2 también. O sea que el primer tomo corresponde a la teología positiva del misterio trinitario. El segundo a la teología especulativa del misterio trinitario. Era de esperar un tomo tercero que siguiera el esquema de una obra que tiene un título muy semejante. Es una obra publicada en el año 1953 por el padre Paul Galtier, un jesuita francés, que se llama De Sanctissima Trinitate in se et in nobis, sobre la Santísima Trinidad en sí misma y en nosotros. Pero el tercer tomo de la obra no va a constituir una exposición teológica de las misiones trinitarias y de la inhabitación de la Trinidad en los cristianos, que es lo que constituye la tercera parte del libro de Galtier, sino que va a abarcar la totalidad de la economía divina, es decir, la totalidad de la obra de Dios realizada en el tiempo. De manera que el concepto de la Trinidad en y con nosotros pasa a abarcar la totalidad de la creación y de la historia de la creación.
la totalidad de la historia de la salvación, es decir, del cumplimiento en el tiempo del designio de Dios. Y con ello la obra se transforma en una síntesis teológico-dogmática integral. De aquí que el tomo tercero abarque el resto de los títulos, empezando por lo que sería el volumen 1 del tomo tercero, que está dedicado al tema del ágape divino. Ese es el tema que abre toda la economía. Y ese abarca 2 volúmenes publicados. El que se titula Dios es ágape, es decir, el misterio del ágape divino en la Escritura, y después el que se titula El ágape divino en los padres, que abarca 2 libros. Estos son 2 volúmenes, son un solo volumen. Dentro del volumen constituyen A y B. 1A es Dios es ágape, 1B es el ágape en los padres, pero ese B tiene 2 libros, es decir, el ágape en los padres 1, el ágape en los padres 2. Un solo título, pero que abarca 2 libros en este caso. Este es el primero que nos encontramos en la serie en que bajo un único título hay 2 libros materialmente hablando, ¿no? Luego viene el volumen segundo. El volumen segundo abarca el volumen segundo abarca el tema de la creación, bajo el título El primer gesto del ágape, creación y elevación al orden sobrenatural. Pero este es un volumen que el padre Ruta no escribió y que no está publicado. En realidad se lo encargó al ingeniero Antonino Cordero, y es un libro que está prácticamente del todo redactado. El ingeniero dejó el manuscrito, digamos, ¿no? Luego viene, el volumen tercero, y el volumen tercero abarca 2 títulos. Por un lado, El rechazo del ágape divino, que es una obra tampoco publicada, que no está escrita tampoco por el padre Ruta, y luego lo que sí es el título siguiente, que son Los caminos del ágape en el Antiguo Testamento. Los caminos del ágape en el Antiguo Testamento abarca también 2 libros, es 1 y 2. Pero los caminos del ágape en el Antiguo Testamento, en la mente del autor, formaban unidad con el misterio del rechazo del ágape divino, es decir, el misterio del pecado original, constituyendo ambos temas el volumen tercero. Empezamos con el ágape divino, después seguimos con la creación, pasamos a el pecado y el Antiguo Testamento. El volumen cuarto es la cristología, el volumen cuarto del tomo 3, y el volumen cuarto es una de las partes fundamentales de toda la obra y la más extensa de todas, porque el volumen cuarto abarca 3 títulos, cada uno de los cuales contiene 6 libros. El primer título es La Epifanía del ágape divino, Jesucristo, revelación y conocimiento del misterio, que es la cristología positiva. Luego viene, segundo título, De Verbo Incarnato, que son otros 6 libros, o sea, la teología especulativa acerca del misterio de Jesucristo. Y por último, El ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo, que ya en el esquema mismo plantea una cierta novedad y originalidad, porque es como una tercera parte fundamental de la cristología, que es la profundización del misterio de Cristo desde la liturgia, desde la celebración litúrgica de Jesucristo. Y estos son ahora, este título, que es El ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo, son 4 libros más. Tenemos 6 para Jesucristo, 6 de Verbo Incarnato y 4 para El ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo. Luego vendría un volumen quinto dedicado a la Iglesia que el padre no escribió.
en lo que sería el primer título, ¿no? El misterio de la Iglesia, pero que sí escribió en los otros dos títulos, que son Virgo Fidelis, el misterio sacramental de María, con 2 libros también, y San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Estos dos títulos de la obra forman parte del volumen 5, que en la mente del autor empieza con la presentación general del misterio de la Iglesia y después pasa a estas 2 personas culminantes en el cuerpo de Cristo, que son María, su Santísima Madre, y San José, el esposo de la Virgen María y Padre de Jesucristo, por vocación sobrenatural. Hasta aquí llegamos con la obra. Tenemos, por lo tanto, un esquema amplísimo que, si quisiésemos profundizarlo tema por tema, nos llevaría un larguísimo curso, ¿no? Lo único que voy a hacer a continuación es, a partir de destacar que hay una diferencia evidente entre la obra publicada y el plan total de la obra, ¿no? Es una obra que está abierta a ser continuada, a ser completada según la mente originaria. Es una obra que está trazada en su conjunto, diseñada en su conjunto, pero realizada en sus partes fundamentales, ¿no? Las partes fundamentales tienen que ver con el misterio de la Trinidad y el misterio de Jesucristo, que son los 2 objetos fundamentales de la fe cristiana, y por lo tanto de toda teología seriamente atenida al dato de la fe. Y esto me lleva al último punto de consideración preliminar. Hay un rasgo que atraviesa toda esta obra monumental. Es una obra, dije, de síntesis teológico-dogmática, pero esta obra expresa un esfuerzo enorme por profundizar el contenido de la fe a partir del sentido de la fe. La teología en sentido recto, en sentido auténtico, es inseparable de la fe, porque no es más que la profundización intelectual del dato revelado. Esto es algo que Monserrat enseñaba siempre, constantemente, que no se cansaba de repetir. Sin la luz de la fe es imposible que haya punto de partida para la teología. La teología empieza por la fe. Por lo tanto, lo primero que hay que reclamar del teólogo es el sensus fidei, el sentido de fe. Sin sentido de fe no puede haber teología alguna. Y el sentido de fe es esa capacidad que tiene el hombre, el espíritu humano, y primero que nada la inteligencia humana, unida también a la voluntad, pero primero la inteligencia, de estar en sintonía con el dato revelado, con los contenidos fundamentales de la revelación, tales y cuales se profesan en la Iglesia. Porque el sentido de la fe es inseparable de la Iglesia, es inseparable de la pertenencia al cuerpo de Cristo. Ese sentido de la fe es el de la fe de la Iglesia, una, siempre la misma, la fe de los apóstoles, la fe de los padres, la fe de los grandes doctores, la fe de siempre, la única fe, porque la fe es en la palabra de Dios y la palabra de Dios es una y definitiva. Ha llegado a su revelación consumada en Cristo y no hay más tiempo de revelación. El tiempo de la revelación se ha cumplido y de aquí hasta que el Señor vuelva vivimos en la fe, la única y misma fe. Pero el sensus fidei debe estar acompañado por otra cosa que aparece constantemente en esta obra, y es el sentido del misterio. Porque la fe cristiana es una fe en realidades que trascienden el alcance de la razón.
no es simplemente una fe sucedánea de la razón para ayudarla a entender las cosas que la razón por sí sola pudiera alcanzar. Los contenidos de la fe cristiana trascienden radicalmente el alcance de la razón. Implica la fe el acceso a realidades que exceden el alcance de la razón. Y por lo tanto, sin sentido del misterio, no puede haber ni fe auténtica, ni tampoco profundización intelectual de la fe. El sentido del misterio es sentido que recoge la trascendencia de lo que tenemos que entender, que reconoce que esa realidad que hemos de esforzarnos por entender, porque nos trasciende quiere decir que es más alta que nosotros y por lo tanto más profundamente inteligible en sí misma que cualquier otra cosa, y por eso estamos llamados a ahondar en la intelección de esa realidad siempre nos supera, está más allá del alcance de nuestra inteligencia. Esto se opone tanto a una fe racionalista que redujese todo el contenido de la fe dogmática a las cosas que la razón puede alcanzar por sí sola, cuanto a una fe voluntarista que dejase el misterio en la esfera de lo irracional, de lo que no tiene nada que ver con la inteligencia y en lo que la inteligencia no tiene que entrometerse. Este doble sentido de la fe y del misterio está cabalmente expresado en el primer libro publicado, que es Los nombres de las tres divinas personas, en dos detalles que tomo del libro. El primero es la dedicatoria del libro. Este libro, Los nombres de las tres divinas personas, tiene la siguiente dedicatoria del Padre Ruta: a mi mamá, que me enseñó a hacer la señal de la cruz. Y acá el teólogo, con todo su estudio, con toda su erudición, con todo su bagaje de conocimientos, de meditación, de reflexión, reconoce en un gesto de extraordinaria belleza que la raíz de todo eso que va a decir es la fe del bautismo, es la fe en esa Trinidad cuya invocación aprendió de su mamá. En este mismo libro encontramos al comienzo de la segunda parte, que trata de la persona y los nombres del Hijo, una cita de San Hilario de Poitiers, de la cual voy a leer un pasaje. La mente se atemoriza de tocar al Hijo y toda habla trepida en manifestarse. Es pues progenie del ingénito, único que procede de único, verdadero proveniente de verdadero, viviente procedido de viviente, perfecto de perfecto, fuerza de fuerza, sabiduría de sabiduría, gloria de gloria, imagen invisible de Dios, forma del Padre ingénito. Por consiguiente, uno y otro poseen el secreto de este nacimiento. Y si por acaso alguien imputase a su inteligencia el no poder obtener el misterio de esta generación, no siendo solo el Padre, sino también el Hijo absolutamente entendido, me oirá decir con mayor dolor que ignoro esto. No lo sé, no indago y sin embargo me consolaré. Lo ignoran los arcángeles, no lo oyeron los ángeles, no lo poseen los siglos, no lo supo el profeta, no interrogó el apóstol, el Hijo mismo no lo manifestó. Cese el dolor de los lamentos. Cualquiera que seas tú que inquieras estas cosas, no te llamo a lo excelso, no tiendo a la inmensidad, no desciendo a lo profundo. ¿Acaso no ignorarás con tranquilidad de ánimo el origen del Creador, tú que ignoras el origen de la criatura? A lo menos te pregunto esto: ¿no te sientes engendrado y entiendes lo que de ti es generado? Te averiguo de dónde extraes el sentido, dónde has obtenido la vida, de dónde has obtenido la inteligencia, qué es lo que en ti es el olfato, el tacto, la vista, el oído. Por cierto, nadie ignora lo que hace,
Pregunto, ¿de dónde das estas cosas a los que engendras? ¿De qué modo introduces el sentido? ¿Cómo enciendes los ojos e imprimes el corazón? Si puedes, describe estas cosas. Retienes, pues, las cosas que ignoras y distribuyes las que no entiendes. Eres ecuánime, desconocedor de lo tuyo, e insolentemente ignaro de las cosas de Dios. Por consiguiente, aunque no sepa si he de arribar, con todo me congratularé en avanzar. Quien piadosamente persigue las realidades infinitas, aun cuando a veces no las alcance, sin embargo aprovechará caminando hacia adelante. Este es un texto programático, podríamos decir de alguna manera, del espíritu que respeta el misterio, pero al mismo tiempo me sirve para engarzar con el último elemento del sentido que tiene que mover al teólogo: sentido de fe, sentido del misterio y, por último, lo que está implícito en el texto de San Hilario, sentido de la realidad, sentido de la naturaleza de las cosas. Porque el sentido básico del realismo es inseparable tanto del sentido de fe como del sentido del misterio. Ni el primero ni el segundo pueden existir si no hay un sentido elemental, un sentido común humano de lo que es real, como realidad natural, es decir, de lo que nos es dado, y no es fruto de nuestro propio hacer ni de nuestro propio obrar, sino que está allí, es la naturaleza, como decían los griegos, la physis, es lo que está dado. Si no tenemos el sentido de lo dado, el sentido de eso real que nos mide, porque nos trasciende, y por lo tanto es algo ante lo cual nuestra inteligencia tiene que someterse y dejarse medir. No es algo que nosotros pongamos a nuestro arbitrio, es algo que está dado y a lo que nos tenemos que rendir con una inteligencia y con una voluntad reconocedoras del ser de lo real. El Padre Arrutha, y eso se refleja en esta obra en toda su extensión, sostenía el carácter fundamental que tiene la filosofía escolástica como instrumento de la reflexión teológico-especulativa. ¿Y eso por qué? No la filosofía escolástica como adhesión a una escuela determinada sin más, aunque en materia teológica el Padre Arrutha sigue fundamentalmente las directrices de Santo Tomás. No por adhesión a una persona en particular, a una escuela en particular, sino porque la filosofía escolástica, esto es lo que destacaba permanentemente, es la filosofía del sentido común, la filosofía del realismo elemental, del realismo fundamental. Y si la inteligencia humana se aparta de ese sentido básico de realidad, no solo no puede hacer recta filosofía, no solo no puede razonar rectamente acerca de las cosas que están al alcance de la inteligencia humana, sino que tampoco puede hacer una sana teología, porque perecen el auténtico sentido de la fe y el auténtico sentido del misterio en una inteligencia que lo reduce todo a construcciones de la propia inteligencia o de la propia voluntad humana. A partir de aquí, de estos preliminares, lo que quiero plantear son 3 directrices básicas para situar esta obra, que son el contenido, el método, estos son los 2 temas fundamentales acerca de la obra misma, y después cómo se sitúa esta obra de síntesis teológica en relación con la presencia de la fe en la cultura. Primero vamos al contenido, que lo voy a exponer en 4 puntos temáticos breves. En primer lugar, el género. El género de esta obra es el de la síntesis teológica. La síntesis teológica es probablemente el género más difícil de toda la teología. Una síntesis teológica tiene que proveer a la inteligencia creyente el conjunto fundamental de todos los misterios de la fe, pero articulados en una unidad bien estructurada. Las síntesis teológicas más antiguas que se conocen se dan entre los siglos II y III. La primera de todas probablemente es la de San Ireneo de León, en su introducción a la predicación apostólica. Y la que le sigue es la de Orígenes en el De Principiis, que es una obra juvenil del alejandrino, ya mucho más extensa y ambiciosa que la de Ireneo y más especulativa también.
La tradición patrística no abunda en obras de síntesis teológica. Estas sí, en cambio, aparecen con mayor frecuencia en la tradición escolástica. Y, obviamente, lo primero que nos sale al cruce es la Summa Theologiae de Santo Tomás, ¿no?, como arquetipo de síntesis teológica. Obviamente, cuando decimos síntesis teológica, no queremos decir que así se contenga toda la teología. La síntesis teológica primaria, fundamental, por decirlo de alguna manera, es la síntesis teológico-dogmática, porque de ahí brota toda otra consideración posible acerca de los misterios. Los dogmas son las verdades fundamentales de la fe cristiana, y por lo tanto la síntesis teológico-dogmática es la síntesis fundamental de toda la teología. En cualquier síntesis lo que hay que tratar de advertir es qué estructura posee como síntesis. Y si vamos a la obra del Padre Ruta y nos preguntamos por la estructura, la tenemos dada fundamentalmente, por un lado en el título y por otro en la articulación que hay entre el tomo primero y segundo y el tomo tercero. Hemos dicho que el título es la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Esta síntesis teológica es una síntesis que tiene como objeto único desde el título la Santísima Trinidad. Y eso es prácticamente una definición de lo que es el objeto formal de la teología. Decimos que la teología es ciencia de Dios o acerca de Dios, pero a partir de la revelación divina, es decir, a partir de Dios mismo. Esta es la fórmula clásica de la escolástica, pero si la profundizamos un poquitito, conocer a Dios a partir de lo que Dios ha dicho de sí mismo es precisamente conocerlo como la Trinidad, que es Dios. El misterio trinitario es la revelación que Dios hace acerca de su propio ser. Pero si hablamos de la Trinidad, no hablamos entonces de todo lo que no es la Trinidad. La Trinidad es Dios, y lo que no es la Trinidad es la obra de Dios. Pero en realidad la teología no tiene dos objetos, Dios y lo que no es Dios. La teología, si es respetuosa de su esencia y de su nombre, tiene un único objeto, que es Dios. Y a las cosas que no son Dios, las ve en relación con Dios o no las ve teológicamente. Uno puede decir que en la teología hay dos miradas, como dice el Padre Ruta en algunas de sus conferencias. Una mirada hacia Dios y después desde Dios hacia la creación. Pero el objeto formal de la teología es Dios mismo. En la teología tratamos de saber quién es Dios. Y cuando volvemos la mirada a la criatura es porque esa criatura, en cuanto obra de Dios, en cuanto está bajo el designio de Dios y en cuanto en ella se cumple el plan de Dios, es decir, la economía divina, nos manifiesta a Dios, nos deja entrever, entender, conocer, a la luz de la fe siempre, quién es Dios. Por lo tanto, al decir la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros, estamos hablando adecuadamente de lo que es el objeto de la teología. Porque si vemos cualquier realidad creada teológicamente, no la vemos hasta el fondo si no la podemos relacionar con la Trinidad divina. Es decir, la vemos desde la fe profundizada por la inteligencia y la vemos trinitariamente, o no la vemos desde la fe. Verla desde la fe es verla en relación con el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso la Trinidad en y con nosotros abarca la totalidad del designio divino realizado en el tiempo. Uno de los problemas fundamentales que nos acechan hoy día es el del secularismo, es decir, así lo define el Padre Ruta en una de sus conferencias también, la irreferencia de la criatura a Dios. El separar algún aspecto de la realidad creada, alguna dimensión del ser creado, de su relación con Dios.
cerrando la realidad creada sobre sí misma. Eso es el secularismo. Ahora bien, una fe profundizada teológicamente es un camino regio, un camino luminoso que nos permite empezar a salir, empezar a rehuir y que nos exige combatir todo secularismo. Pero esto implica también que la fe teológicamente reflexionada se haga presente en toda la realidad creada. Tenemos entonces un primer eje estructurador de la síntesis, que es la visión de todas las cosas desde la Trinidad, de la Trinidad misma y de toda la creación en relación a la Trinidad. Y eso está dicho hermosamente en el título de la obra, la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Pero hay un segundo eje complementario. La tradición escolástica suele distinguir entre el objeto formal quod y el objeto formal quo en cualquier disciplina. El objeto formal quod de la teología de orden sobrenatural, de la teología que parte del dato revelado, es, he dicho, Dios en cuanto que se nos da a conocer por la revelación, y esto es Dios en cuanto es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Es la intelección trinitaria el objeto formal quod de la teología. Ahora, el objeto formal quo en la síntesis del padre Ruta está sugerido desde el nombre con que se inicia, el tema con que se inicia el tercer tomo, es decir, la segunda parte fundamental de la obra, la Trinidad en y con nosotros. Y esto es el ágape divino. El misterio de la Trinidad es el misterio del amor de Dios en sí mismo. Si nosotros seguimos la insinuación del texto de San Juan y entendemos que al hablar de Dios como ágape también proyecta el ágape no solamente ad extra, sino a la intimidad misma de Dios, porque si Dios se manifiesta primariamente como ágape, no puede ser que no lo sea en sí mismo. Y advertimos que el ágape es la raíz a partir de la cual existe toda la creación y que estructura la totalidad del designio de Dios como designio de salvación, como designio del reino, como designio centrado en la encarnación del Verbo. Si entendemos esto, el ágape es como el nexo de unión entre la Trinidad en sí misma y en y con nosotros. El ágape sería como la luz a la cual estamos llamados a entender a Dios en sí mismo y a la totalidad de las cosas creadas en relación con Dios. Voy a leer un texto del padre Ruta a este respecto, en Vivir enamorado, una conferencia que expuso en este mismo salón. El Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, se piensa eternamente y se dice en un tú infinito, en ese tú que es su verbo, que es su Hijo, y en ese verbo se dice entero todo lo que él es, lo dice en este verbo, en este Hijo que es una persona divina, tan Dios como el Padre que lo engendra. Pero el Padre engendra al Hijo en el amor. Es un engendramiento por vía intelectual, pero no se puede imaginar ni por un instante que no sea un engendramiento en y por el amor. Ese Hijo eternamente vuelve hacia su Padre y vuelve en un ímpetu de amor, y del encuentro del Padre hacia el Hijo y del amor del Hijo hacia el Padre va a ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es el término del amor del Padre y del Hijo. San Bernardo lo define al Espíritu Santo, osculum suavissimum Patris et Filii, el beso suavísimo del Padre y del Hijo, beso eterno, infinito. Podemos pensar esta comunión de personas, que es la Trinidad como un éxtasis. Éxtasis significa salir de sí mismo, esa es su etimología.
De modo que el Padre está saliendo eternamente de sí mismo y vuelto eternamente hacia su Hijo, y el Hijo saliendo eternamente de sí mismo y vuelto hacia el Padre, y el Padre y el Hijo saliendo de sí mismos y vueltos hacia el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo saliendo eternamente de sí mismo y vuelto hacia el Padre y hacia el Hijo. Pero si es una sociedad de amor, si es una comunión de amor, si es un éxtasis, yo me atrevería a decir que el primer enamorado es Dios. Dios está enamorado. Dios es el enamorado porque el Padre está enamorado del Hijo y el Hijo está enamorado del Padre y el Padre y el Hijo están enamorados del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está enamorado del Padre y del Hijo, de manera que la vida de Dios es vivir enamorado. Y esta vida de Dios, que es amor en sí misma, es la que se comunica ad extra en la totalidad de la economía, de modo que el primer tratado del tercer tomo, que es la segunda parte general de toda la obra, porque la primera es el Tratado Trinitario y la otra es la de la economía, el primer tema que aborda en la segunda parte es precisamente el del ágape divino. El ágape en la Escritura, el ágape en los padres de la Iglesia. Es el poner ese tema como encabezamiento de toda la visión teológica de la economía, como el prolegómeno teológico de todo el resto de la contemplación, es un elemento original de la síntesis del Padre Ruta y es uno de los rasgos que tenemos que destacar en la presentación de esta obra. Todos los otros temas aparecen a la luz de este tema como puesto como fundamento, como principio. El ágape divino y eso lo expresan los títulos de los otros libros. El ágape no solo es el tema fundante, sino que es el tema que articula la totalidad de la tercera parte, del tomo 3. La creación es el primer gesto del ágape divino, el misterio del pecado original es el rechazo del ágape divino, Jesucristo es la epifanía del ágape divino, de manera tal que los títulos de la obra están mostrando que ahí hay un principio articulador, un principio que estructura la totalidad. Si nosotros quisiéramos ahondar especulativamente en este aspecto, tendríamos que advertir que, de alguna manera, la inteligencia teológica, siendo un hábito perfectivo del hábito de fe que inhiere en la inteligencia, según la sentencia teológica común y próxima a la fe en el fondo, ese hábito de la inteligencia es un hábito que implica la gracia de Dios y es una virtud sobrenatural, que como toda virtud sobrenatural tiene su forma última en el ágape participado, es decir, en la virtud de la caridad en nosotros, de manera tal que acá vienen a coincidir en la raíz el objeto formal quo y la forma terminativa y planificativa del hábito mismo del teólogo. El hábito teológico es una profundización de la luz de la fe, pero si bien está en la inteligencia creyente no es una inteligencia disociable de la voluntad del creyente, al contrario, ahí hay una sinergia todavía más perfecta que la que existe en el orden natural. Inteligencia y voluntad son indisociables, y si no hay una voluntad vivificada por la esperanza y por la caridad que es forma última terminativa de todas las virtudes sobrenaturales, absolutamente de todas, la que le da su vida última, si no hay eso, no puede haber inteligencia teológica viviente. La inteligencia teológica es indisociable del hábito de la caridad. Se perfeccionan mutuamente, porque en cuanto más conocemos a Dios, si lo conocemos de veras, más lo amamos. Y cuanto más amamos a Dios auténticamente, más deseamos conocerlo. Pero el amor ese que participamos en nosotros no es el ágape divino mismo, es una participación de él. Y ahí viene la trascendencia con que el objeto nos trasciende, porque inteligir el ágape divino es inteligir a Dios en sí mismo. Y de nuevo somos remitidos a eso, que es el objeto propio de la teología. La teología solamente se ocupa de las realidades creadas y de nosotros en la creación y de todo lo que es la economía en relación con Dios en sí mismo.
según el ritmo que nos marca la teología, por Cristo, con Él y en Él. Al Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Ese ritmo litúrgico es el ritmo de toda recta teología. He dicho que hay una originalidad en esto del ágape. Hay otras originalidades en la obra que no voy a hacer más que mencionar, pero que darían lugar, si quisiéramos profundizarlas, también a mucha tela por cortar, ¿no? Hay varias originalidades. Yo voy a destacar las más conspicuas solamente. La primera, insisto, es la estructura general de toda la obra y este doble quicio del misterio trinitario y del misterio del ágape de Dios como el doble eje estructurante de toda la síntesis. Eso lleva a poner un tratado del ágape divino en general como fundamento del tratamiento de todos los misterios de la economía. Precedido esto siempre del misterio trinitario, o sea, del misterio de Dios en sí mismo, de la Santísima Trinidad en sí mismo. Hago una advertencia. El hecho de que la división en 3 tomos la haya conservado el Padre Luta, a pesar de que el contenido del tercer tomo obviamente se transformó en el transcurso de la elaboración de la obra, es una cosa que de alguna manera enfatiza esa unidad de la obra de Dios con Dios mismo y enfatiza la perspectiva centralmente teológica, teocéntrica de toda la teología. No está dividida en 2 tomos, la Trinidad en sí misma y la Trinidad en y con nosotros, sino que 2 de los tomos se refieren a la Trinidad en sí misma y el tercero a la Trinidad en y con nosotros. Otra originalidad, como ya dije, que es muy notable, es la estructura que tiene el tratado cristológico. Porque, a diferencia del tratado trinitario, que tiene la parte positiva y la parte especulativa, clásicamente, el tratado cristológico tiene 3 partes: la positiva, la especulativa y la litúrgica. Uno podría bien plantearse si esto no es una especie de asimetría o no correspondería también que hubiese una parte litúrgica en relación con la Trinidad, pero esto tiene que ver con una problemática ampliamente meditada por el Padre Luta, que es la de la liturgia como fuente de la teología. Nos está saliendo aquí al encuentro una originalidad, la de una tercera parte litúrgica. Eso no se da en el caso del tratado trinitario. ¿Esa ausencia es accidental o obedece a una profunda razón? Yo me inclino por esto último. El misterio que es Cristo es el que atrae la tercera consideración, la tercera perspectiva. El misterio que es Cristo presente entre nosotros. Es su presencia en la liturgia, eminentemente, en todas sus formas, pero eminentemente en su presencia sustancial eucarística. Es su presencia en la liturgia, la liturgia que es fuente y cumbre de toda la vida del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que hace que, al considerar a Cristo mismo, tengamos que recurrir a la liturgia en orden a la intelección teológica del misterio de Cristo. No se trata aquí solamente de recurrir a la liturgia como lugar teológico, que algún texto de la liturgia nos informa sobre esta o aquella verdad de fe, porque en ese sentido la liturgia es fuente para toda temática teológica, en cuanto es un lugar del dato contenido en la tradición, ¿no? Pero no se refiere a eso aquí, sino que hay una presencia de Cristo en la liturgia en cuanto la liturgia es celebración misma del misterio de Cristo. El misterio nos viene al encuentro en la propia liturgia. Y esa celebración litúrgica del misterio es algo que el teólogo tiene que tener en cuenta como fuente para el enfoque mismo del misterio.
En esa tercera parte el padre Ruta hace alusión a una cuestión fundamental, que es la que trata en el primer libro de El Ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo. En ese libro se ocupa precisamente del misterio pascual de Jesucristo. Y lo que muestra en ese libro es que ese concepto del misterio pascual de Cristo, como misterio de fe, es un concepto conservado primariamente a través de la liturgia a lo largo de siglos en la Iglesia. No en la reflexión sistemática teológica, no ampliamente en otro tipo de literatura, cristiana también, espiritual, por ejemplo, sino primariamente en la liturgia. Y ese es un dato objetivo para el teólogo. El teólogo, al reenfocar el misterio de Cristo desde la liturgia, lo percibe de un modo particular que es complementario como una tercera formalidad respecto de la positiva y de la especulativa. Este es otro tema para indagar como originalidad de la mente teológica del padre Ruta. Una tercera originalidad la podemos advertir en el libro sobre la Virgen María, es decir, Virgo Fidelis. Porque el mismo padre Ruta alguna vez dijo que ese libro presentaba una tesis original acerca de María, ¿no? Y en realidad se refiere al enfoque de toda la mariología a partir del concepto de fidelidad, tomando la fidelidad primero como la fidelidad de Dios hacia la criatura y después la respuesta fiel de la criatura en la fidelidad de Dios y a partir de la fidelidad de Dios. De hecho, la obra está articulada en dos partes. La primera es la fidelidad de Dios, que fiel a su designio se realiza como tal, como fidelidad perfecta en María. Se trata ahí, bajo esa perspectiva aparecen todos los dones, todas las prerrogativas divinas en la persona de María. María aparece como el cumplimiento de la fidelidad de Dios, de los designios de Dios, que es fiel a sí mismo, que es fiel a su ágape eterno, que es la raíz de todas sus obras. Y después viene, en la segunda parte, la respuesta de María como Virgen fiel, como Virgo Fidelis. Y ahí viene toda la cooperación de María en el misterio de la salvación, desde su propia actividad como criatura divinizada por el don de la gracia. Si pasamos de aquí, de los contenidos, que podríamos seguir profundizando ampliamente, a la cuestión del método, yo quiero destacar ese respecto tres cosas, pero lo primero que quiero hacer es contrastar con la cuestión que acabo de plantear de las originalidades. Aquí también, si uno se atiene a la idea que el padre Ruta transmitía acerca de su propia obra, él decía que en todos estos libros lo que él procuraba no era exponer ninguna cosa novedosa, original, que no era el fruto de investigaciones sobre documentos que nadie hubiese considerado, sino que se trataba de poner un cierto orden al fruto de el estudio y la reflexión de largos años, lo cual muestra que si hay originalidades, son originalidades que no obedecen de ninguna manera a un prurito de innovación, sino más bien que son el fruto decantado de un ahondamiento del misterio, de una profundización respetuosa de la totalidad de la tradición teológica, que en realidad es la única forma de progreso en cualquier disciplina y en cualquier orden humano. En el método yo quiero destacar tres aspectos fundamentales que saltan a la vista a cualquiera que, conociendo la literatura teológica de 2 milenios de cristianismo y la literatura teológica actual, por comparación en su conjunto,
tres cosas que saltan a la vista, dije. La primera es el equilibrio entre el aspecto positivo y el aspecto especulativo. En todos los temas el padre Ruta se ha esforzado por esto: equilibrar el estudio positivo, empezando siempre por amplios y densos y a veces minuciosos estudios de carácter exegético, bíblico, y siguiendo con el aspecto patrístico, y sin desvincular de ello dos dimensiones complementarias necesarias como son la apologética y la histórica, que contribuyen a situar el estudio positivo en su dirección adecuada. Los estudios históricos que aparecen en el conjunto de la obra son interesantísimos. Así, por ejemplo, toda la historia de las controversias suscitadas por el arrianismo a lo largo del siglo IV, toda la historia minuciosa de las controversias que siguen al Concilio I de Nicea, o la historia de las querellas de las imágenes en el libro dedicado a la imagen, que es el sexto de Verbo Incarnato. Es decir, hay toda una cantidad de datos históricos extraordinariamente importantes, pero que están puestos al servicio de la precisión positiva o de la precisión dogmática también, especulativa, como un instrumento complementario de la inteligencia teológica. Y otro tanto pasa con las discusiones apologéticas, que son de dos tipos. Por un lado, apologético-clásicas, diríamos, que se encuentran en todo tratado teológico especulativo tradicional, de la escolástica por lo menos del siglo XIII hasta nuestros días, en cuanto a refutar los argumentos típicos que pretenden mostrar la irracionalidad de los misterios. Esto lo hace tanto con el misterio de la Santísima Trinidad como el misterio de la encarnación del Verbo. Pero hay también otra apologética que es deslinde de lo que en ciertos autores recientes puede ser aprovechable, de aquello que, por incompatible con la fe misma, no puede ser de ninguna manera aceptado. Hay en la apologética al servicio de la teología, en el padre Ruta, hay una constante vigilia por la pureza de la fe. De hecho, si no hay eso, no puede haber tampoco auténtica teología, porque la teología es profundización de la fe, pero de ninguna manera puede apartarse de su raíz, en cuanto que lo único que hace es planificarla. La teología es planificación de la fe, no abolición de la fe, no es suplantación de la fe por una racionalidad que la reduce a la fe a una especie de sucedáneo para los que no entienden. Los misterios de la fe, como dije hace un rato, trascienden la inteligencia humana, si uno parte del sentido de la fe, del sentido del misterio y del sentido realista, y por lo tanto ninguna teología agota el misterio. Esto lo dice ya por definición, a modo de definición dogmática, el Concilio Vaticano I en la Dei Filius. Nuestra intelección del misterio, que es posible, que es cierta, que es fructuosa, muy fructuosa, esa intelección del misterio que puede darse, no agota el misterio, sino que en la medida en que caminamos en este mundo como viadores, el misterio sigue siendo misterio. Lo que hace es que el misterio se haga más luminoso para nuestra mirada creyente, porque lo hemos captado más profundamente, y por lo tanto puede iluminarnos más, iluminarnos a todos, no al teólogo que lo escruta, porque la teología es al servicio de toda la comunidad creyente, es al servicio de la Iglesia. Pero hay un equilibrio entre lo positivo y lo especulativo. Esto es fundamental en el contexto de la teología del siglo XX, diría, y de la teología actual. Lo positivo separado de lo especulativo, hoy día lo vemos como o exégesis, o historia, o estudios de erudición patrística, que fácilmente pierden la vista de la fe
porque en lugar de estar unidos a la densa contemplación de lo dogmático, toman caminos transversales, vericuetos, al servicio de quién sabe qué finalidades prácticas o pragmáticas, y entonces se desvirtúan a sí mismos. Una teología positiva sin nexo vital con la especulativa se pierde. Y una teología especulativa sin nexo vital con la positiva carece de fundamento, porque ciertamente la especulación tiene que fundarse en el dato, y el dato revelado tiene sus fuentes, que son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y si no estamos constantemente volviendo a las fuentes, no podemos profundizar lo que está dado en las fuentes. El concepto de fuente es un concepto típico de la tradición escolástica. El concepto que tiene la escolástica del método con el que hay que aprender las cosas se basa en la noción de fuente, pero fuente, ya por metáfora, es el manantial de que brota el agua que nos da la vida. Fuente no es cualquier cosa, la fuente es el texto que nos transmite la verdad. La fuente es la palabra verdadera. Sin eso no abrevamos, y si no abrevamos nos morimos. De manera tal que la teología especulativa tiene que estar en constante contacto vital con las fuentes, y eso es lo que garantiza la teología positiva. Pero la teología positiva tiene que estar en contacto constante con la especulación dogmática, porque sin la solidez sistemática de la profundización especulativa del dogma, los estudios positivos pueden fácilmente apartarse del sentido de la fe, del sentido del misterio y de la recta intelección del misterio escrutado a lo largo de 2000 años de tradición cristiana. Además de este equilibrio entre lo especulativo y lo positivo, otro rasgo metodológico fundamental de la obra del Padre Ruta es, en la parte especulativa, el recurso constante a una disciplina heredada de la tradición escolástica, que es la de la calificación de las tesis teológicas. Este es otro rasgo que salta a la vista como hoy día un rasgo totalmente extraordinario. En los manuales teológicos hasta mediados del siglo XX era lo común. Hoy día es una rara avis casi imposible de avistar. Ya no se usa, ya no se ve, ya no se hace. El Padre Ruta era plenamente consciente de eso al manejar la bibliografía más reciente. Y digamos que su gesto de conservar esa disciplina que aprendió ya de estudiante en el seminario es un homenaje a ese rigor en que había sido formado en la teología especulativa de matriz escolástica, pero al mismo tiempo es un homenaje de nuevo a la fe. Porque si uno, en el esfuerzo de indagación teológica, no distingue como teólogo lo que es de fe, lo que es próximo a la fe, lo que es teológicamente cierto, lo que es una sentencia opinable, y puede ser la opinión más probable, la opinión común, una opinión apenas verosímil, si no distingue esto es que realmente entender la fe no le interesa. O, peor todavía, que quiere hacer pasar por cosa de fe lo que no es más que una opinión. O quiere degradar lo que es cosa de fe a una mera opinión que puede ser contradicha o modificada. Sin las distinciones de las calificaciones teológicas, no hay, podríamos decir, honestidad intelectual en la teología. Si usted lee un masacote absolutamente indiscernible, en el cual todo está puesto en el mismo plano, y no se sabe si lo que afirma el autor es una verdad de fe, o es una cosa que es una opinión suya, o es una opinión de este autor que está citando, o de este otro, entonces, ¿qué es la teología? Es un discurso más entre tantos discursos que busca una finalidad pragmática, pero no es la profundización noble de la inteligencia creyente en los misterios de la fe. Este es un rasgo sobresaliente de la obra del Padre Ruta. Es un rasgo, diría yo, deliberadamente extemporáneo,
pero que nos lleva a esa idea de la extemporaneidad de la verdad. La verdad definitiva es siempre extemporánea, porque no viene del tiempo, viene de la eternidad. El tercer rasgo metodológico que quería señalar es el del lenguaje, y está asociado a lo que acabo de decir. El padre Ruta le dedica en la obra, tanto en la Trinidad como en la Cristología, amplias consideraciones a la cuestión de lo que se llama la relatividad metafísica del lenguaje dogmático. El lenguaje con que expresamos los misterios es un lenguaje que puede ser siempre perfeccionado, porque como lenguaje humano que es finito, es limitado, es deficiente. Pero la perfectibilidad del lenguaje dogmático no implica de ninguna manera la mutabilidad caprichosa del lenguaje dogmático o del lenguaje teológico. Si usted usa de las palabras de cualquier modo, si usted palabras que ha sido usada durante 20, 15 o 10 siglos de una manera determinada, de golpe las usa de otra manera sin advertírselo a nadie, de nuevo, desde el punto de vista del saber, desde el punto de vista de una ciencia como es la teología, desde el punto de vista de la más mínima honestidad intelectual, si usted usa otro vocabulario, lo primero que tiene que hacer es aclarar en qué sentido usa los términos. Pero si va a usar otro vocabulario, tendrá que justificar por qué deja el vocabulario tradicional para cambiarlo por otro. Y en esa justificación tendrá que mostrar que los términos que va a usar son más adecuados, más precisos, más exactos, más profundos que aquellos que usted está reemplazando. Porque si no, en lugar de perfeccionar el vocabulario teológico, lo está imperfeccionando. Digamos que la carga de la prueba está en quien innova, no en quien sigue hablando el lenguaje. Si yo me pongo a hablar con alguien en la calle y de golpe uso términos que son incomprensibles, soy yo el que tiene que justificarse y el que tiene que dar a entender lo que está diciendo, no el otro que entiende las cosas como se dicen normalmente. Pero en el caso de la teología hay una responsabilidad mayor, porque el teólogo, como hombre de ciencia que es, usa un vocabulario a sabiendas, es decir, un vocabulario reflexivo, meditado, con términos explícitamente definidos. Y cuando ese vocabulario no es ya suyo propio, sino que es un vocabulario que aparece en definiciones dogmáticas de la propia Iglesia, ya no es el teólogo el que puede manejar ese vocabulario. El teólogo no puede elegir prescindir, por ejemplo, de un término como homoousios y el vocabulario metafísico que está supuesto en el homoousios de Nicea, porque es el vocabulario de un concilio ecuménico que ha definido un dogma de fe. Y el teólogo no es quien para poner en cuestión el vocabulario dogmático de la Iglesia. Él parte del dato de fe definido por la Iglesia. Eso para él es un punto de partida, y es un punto de partida incontrovertible. Ese sentido del respeto del dato de fe y del vocabulario asociado a la fe es también un homenaje a la verdad y una delicadeza amorosa para con las realidades sublimes que se están tratando. Porque cuanto más ama uno el objeto del que habla, más cuidadoso es en el vocabulario que emplea. Y el teólogo tiene que ser suprema y máximamente cuidadoso. Al hablar del contenido y del método, lo que he tratado es de presentar, si se quiere, el espíritu de conjunto de una obra que es vastísima y que lo que hay que hacer es ponerse a leer y estudiar. Es una obra para ser recorrida, estudiada, con dedicación, con esmero, en respuesta al esmero con que ha sido escrita. Y lo último que quería decir es en relación con esta síntesis teológica y la presencia de la fe en la cultura, porque esa era una preocupación central en el espíritu del padre Ruta. La fe es lo que hace presente el misterio de Cristo en la cultura. Pero la presencia de la fe en la cultura pasa por la teología. Y ahora
a nosotros nos toca hacer una reflexión que se refiere al tiempo que vivimos y a la realidad de la que somos parte, una realidad histórica. Gracias a la iniciativa de Uteda, que trae todos los años esta exposición, hoy estamos hablando aquí en este recinto de teología. Estamos hablando de la Santísima Trinidad en este recinto, que es una casa cultural del municipio de La Plata, pero esto es, de nuevo, una rara avis, o casi como estar hablando in partibus infidelium. El problema es que nuestra cultura es una cultura en la cual hay cada vez menos teología, porque la teología no está presente en ninguno de los aspectos decisivos y fundamentales de nuestra cultura corriente, de lo que vivimos corrientemente, para decirlo prescindiendo de la palabra cultura, que hay que ver si es cultura o es anticultura. No está presente en la vida social, o cada vez menos. No está presente en la vida política, no está presente en la realidad jurídica, no está presente, o poco presente, en la literatura y en el arte. Y todas esas ausencias hacen que esa presencia vivificante de la teología sea más bien algo por lo que sentirse nostálgico que algo que se pueda apreciar como vigente en la realidad. Y eso ya es una responsabilidad y una vocación que nos llama, porque el que recibe la luz de la teología no es para esconderla debajo del selemín, sino para que ilumine toda la casa. El hacer presente a la fe en la cultura implica teología, porque la teología es una elaboración lúcida del dato revelado y nos permite, por lo tanto, actuar reflexiva e inteligentemente en la realidad desde la luz de la fe. Y esto hace que la teología no sea un lujo, ni algo para pocos, ni algo para cierta promoción académica de algunos, sino más bien lo que tiene que ser el fermento vivificante de toda la vida social y de toda la realidad cultural, para que Cristo llegue tanto a la una como a la otra. Y si nosotros podemos cooperar en alguna medida a eso, estaremos de alguna manera devolviendo con cierta fidelidad lo que de la fidelidad de Dios a través de la fidelidad del Padre Ruta hemos recibido. Muchas gracias. Le agradecemos la apertura que habernos acompañado esta noche, y en nombre del señor arzobispo de la entrega de un diploma de recordatorio. Gracias.